¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. La primera clase que veremos será la de matemáticas, titulada Polígonos y su contorno. El aprendizaje esperado es: calcula el perímetro de polígonos y de círculo y áreas de triángulo y cuadrilátero, desarrollando y aplicando fórmulas. El énfasis es analizar las fórmulas del perímetro de polígonos regulares e irregulares. Nuestro resumen dice así: como sabes, hacer ejercicio es un hábito saludable, te ayuda a reducir el estrés, a prevenir problemas de salud y, por supuesto, te ayuda a sentirte mejor. Hay personas, por ejemplo, que solían salir los fines de semana, por las mañanas, a correr a un deportivo cercano a su domicilio. Por las circunstancias actuales ya no es posible hacerlo, pero es agradable para ellas correr en la pista que está alrededor de todo el terreno. Una de estas personas decidió investigar con el responsable del lugar en el cual ella solía correr cuántos metros recorre en una vuelta completa alrededor del deportivo. Para ello, el responsable le enseñó un plano. Observa la siguiente imagen del plano, se sugiere que lo repliques en tu cuaderno. En la imagen puedes observar el deportivo delimitado por el contorno de color negro, y además puedes notar que al centro hay una cancha que es utilizada principalmente para jugar fútbol rápido. La medida de cada lado del deportivo es diferente. El segmento AB mide 95 metros, el segmento BC 55 metros, el segmento CD 115 metros y el segmento DE 85 metros. El segmento EF mide 20 metros y el último segmento FA mide 230 metros. Para empezar, observa bien la figura que tiene el deportivo y responde a la siguiente pregunta. ¿Qué forma tiene el deportivo? La respuesta es que el deportivo tiene una forma de polígono irregular. Ahora piensa que el terreno es totalmente plano y que la persona corre siguiendo en la medida de lo posible el perímetro del terreno. Con estos datos, responde la siguiente pregunta. Aproximadamente, ¿qué distancia recorrerá la persona al dar una vuelta completa al deportivo? Como se mencionó, el deportivo tiene la forma de un polígono irregular, ya que, como sabes, en este tipo de figuras no todos sus lados tienen la misma longitud, y no todos sus ángulos interiores miden lo mismo. Ya que conoces qué forma tiene el deportivo, puedes dar respuesta a la segunda pregunta que se planteó, la cual fue: ¿qué distancia recorrerá la persona al dar una vuelta completa? ¿Qué operación realizarías para determinar esta distancia? La respuesta es una adición, en la cual calcularás el perímetro del deportivo efectuando la suma de todos sus lados. En este sentido, el segmento AB mide 95 metros, más el segmento BC que mide 55 metros, más 115 metros que mide el segmento CD, más el segmento DE que mide 85 metros, más EF con medida de 20 metros, más FA que mide 230 metros, te dará como resultado 600 metros. Como pudiste darte cuenta, se calculó el perímetro de la figura y este se interpreta como la distancia aproximada que corrió la persona, con una vuelta completa al deportivo, que en total fueron 600 metros. El reto de hoy es el siguiente. Apoya tus anotaciones y el conocimiento adquirido revisando en tu libro de texto el tema perímetro de polígonos y realiza las actividades que ahí se sugieren. Proseguiremos con la clase español, titulada El lenguaje informal también hace la diferencia. El aprendizaje esperado es: lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publican en diversos medios. El énfasis es reflexionar sobre el lenguaje informal usado en notas informativas. Nuestro resumen dice así: lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publican en diversos medios. En específico, reflexionarás sobre el lenguaje informal usado en notas informativas. Para ello, te enfocarás en identificar el lenguaje de mayor nivel de informalidad, sus características, cómo lo puedes emplear y cuál es su función dentro de las notas informativas. Para comenzar, lee los siguientes dos encabezados de una misma nota informativa. Encabezado 1. Ahora sí la sufrieron porque casi perdió el liderato el equipo local en el encuentro contra el segundo lugar en la tabla de posiciones de la Liga Juvenil. Encabezado 2. El equipo local rescató el liderato en el encuentro contra el equipo visitante. ¿Qué diferencias encuentras entre ambos encabezados? Aunque ambos titulares informan un mismo hecho, la manera como están redactados es diferente. Por ejemplo, no usan el mismo tipo de palabras o el orden sintáctico que siguen las palabras es distinto. Entonces, ¿cuál de los dos consideras que está redactado con mayor informalidad? Por lo general, el uso del lenguaje en las noticias es predominantemente formal. Sin embargo, dentro de esta formalidad es posible encontrar distintos grados, y esto depende de varios aspectos, como el público al que va dirigida la noticia o el efecto que busca causar. Pero hay que ir por partes. Primeramente, debes recordar que el lenguaje es el medio que usan los humanos para comunicarse con otras personas. Es esa interacción social que determina cómo se usa. Por ejemplo, si estás con un amigo, probablemente lo saludarás con un ¿qué tal? Pero si se trata de saludar a una maestra o maestro, probablemente optarás por un buenos días. Esta capacidad de adaptación también sucede en la lengua escrita.
pues cambia el lenguaje si estás escribiendo un ensayo para la escuela o una carta de amor. Por lo tanto, se suele clasificar el lenguaje en formal e informal. Por lo cierto es que no son dos categorías cerradas, sino que entre una y otra existe una gran gama de posibilidades intermedias, por lo que es mejor hablar de niveles o grados de formalidad. Las notas informativas, puesto que son textos que usan el lenguaje para comunicar información, también adaptan el lenguaje de acuerdo con factores como el público al que va dirigido, el efecto que quieren causar o la línea editorial del medio que lo produzca. Es importante que sepas identificar el lenguaje informal en las notas informativas. ¿Sabes qué se hace referencia cuando se habla del lenguaje más informal? ¿Alguna vez escuchaste o leíste una noticia con un lenguaje más informal? ¿En qué te fijaste para determinar que se usa un lenguaje más informal? Como recordarás, el lenguaje con mayor nivel de formalidad se caracteriza por ser más comprensible para la mayoría de los usuarios. Se usa en las disciplinas científicas o académicas y en algunas áreas especializadas, pero también en otras situaciones comunicativas como en exposiciones, entrevistas de trabajo o al redactar un texto escolar. Por otro lado, el lenguaje con menor nivel de formalidad es aquel que se utiliza en situaciones con mayor familiaridad, es decir, en donde hay mayor cercanía entre las personas, y por ende se permite mayor flexibilidad del lenguaje. Es por eso que no se suele usar el lenguaje de la misma manera en casa que en la escuela. El reto de hoy es el siguiente. Se propone el reto final. 1. Elige una noticia que llame tu atención. 2. Léela y determina qué tipo de lenguaje predomina. 3. Señala con un marcador, pluma o lápiz los aspectos que identificaste como uso de lenguaje formal o informal. Reflexiona sobre qué efecto causa. 4. Escribe la paráfrasis de la noticia utilizando el lenguaje formal o informal, según sea el caso. 5. Narra los hechos a un familiar, un amigo o conocido. Puedes combinar niveles de formalidad en el lenguaje. Continuaremos con la clase de historia, titulada A todos los habitantes de América. El aprendizaje esperado es: conoce la influencia del pensamiento liberal en los movimientos de independencia de las colonias de España en América. El énfasis es reconocer la organización política, económica y social de las colonias de España en América, así como las causas económicas, políticas y sociales en España y América para el surgimiento de los movimientos de independencia. Nuestro resumen dice así: para iniciar, lee un fragmento de la obra de Alexander von Humboldt, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, escrita durante su viaje en el Virreinato a la Nueva España en los primeros años del siglo XIX, donde se muestra un panorama de la situación social antes del movimiento de independencia. México es el país de la desigualdad. Quizá en ninguna parte la hay más espantosa en la distribución de caudales, civilización, cultivo de la tierra y población. La capital y otras muchas ciudades tienen establecimientos científicos que se pueden comparar con los europeos. La arquitectura de los edificios públicos y privados, la elegancia de los muebles, los trenes, el lujo de los vestidos de las mujeres, el tono de la sociedad, todo anuncia un extremo de esmero, que contrasta extraordinariamente con la desnudez, la ignorancia y la grosería del populacho. Esta inmensa desigualdad de fortunas no solo se observa en los blancos europeos o criollos, sino entre los indígenas. La mayor parte de estos, considerados en masa, presentan el aspecto de una gran miseria, pero entre ellos se encuentran algunos familiares cuya fortuna parece tanto más colosal cuanto menos se espera hallarla en la última clase del pueblo. Si por un lado, la legislación de la reina Isabel y de Carlos V parece favorable a los indígenas en un punto de contribuciones, por otro lado, los ha privado del derecho más importante que disfrutan los demás ciudadanos. En un siglo en que se discutió si los indios eran serenes racionales, se creyó hacerles un gran beneficio tratándolos como a menores de edad y poniéndolos bajo tutela de los blancos. Estas leyes, que aún están vigentes, constituyen una barrera infranqueable entre los indios y las demás castas, cuya mezcla está temiblemente prohibida. El texto revela la situación de desigualdad en el virreinato y la condición en la que se encontraban algunos grupos sociales de la sociedad novohispana. Ahora, identifica y describe con tus palabras cómo era la situación de los indígenas en esos años y compárala con la situación actual. ¿Qué cambios y permanencias logras identificar? Comenta tu reflexión con tus familiares. Las ideas liberales e ilustradas se difundieron en Europa y también en América, donde influyeron en los movimientos de independencia de las colonias españolas en el continente americano. A mediados del siglo XVIII, las posesiones de España en América representaban tierras de gran bonanza y riqueza, principalmente Nueva España. Abarcaban desde el Virreinato de la Nueva España hasta el Virreinato Río de la Plata, y las sociedades americanas de estos territorios tenían una organización política, económica y social con características del antiguo régimen. Como una sociedad testamental, dependían de una monarquía absoluta y su economía se basó en el mercantilismo. La corona española estableció virreinatos en sus colonias, es decir, una entidad política dependiente del rey de España. Él era quien nombraba las instituciones y a autoridades que lo representaban en otros territorios.
se crearon instituciones que representaban el poder y la autoridad del rey en estos territorios, llamados las Indias, y otros en territorios españoles, como la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias. El Consejo de Indias proponían políticas para los territorios americanos y supervisaban los asuntos políticos, económicos, administrativos y de justicia, realizando sus atribuciones en nombre del rey, y la Casa de Contratación de Sevilla, que después tuvo su sede en Cádiz. Tenía a su cargo la organización del tráfico comercial en España y América. Además, debía controlar el proceso migratorio en las colonias. El reto de hoy es el siguiente. Es momento de proponerte el reto que realizarás a lo largo de la semana, el cual consiste en la elaboración de un cómic. Para ello, considera las siguientes recomendaciones. Utiliza los datos más importantes de cada una de las sesiones. Emplea un lenguaje claro. Aprovecha los recursos gráficos como imágenes o dibujos, así como el uso de elementos humorísticos. Utiliza globos de texto para no tener que describir todo. Proseguiremos con la clase de formación cívica y ética, titulada Yo no discrimino. El aprendizaje esperado es: identifica las acciones de las instituciones y la aplicación de las leyes y los programas para prevenir y eliminar la discriminación. El énfasis es reconocer que la igualdad previene la discriminación. Nuestro resumen dice así: piensa en todas las personas que conoces, sean amistades, familiares, conocidos o alguien con quien hayas tenido algún acercamiento en algún momento de tu vida. Quizá alguna de esas personas o tú mismo tienes algún tipo de discapacidad o tus raíces sean indígenas. Reflexiona si encuentras diferencias entre las personas. ¿Son realmente muy diferentes o hay algo que tengan en común? Un ambiente en el cual se puede ver la diversidad de forma evidente es el familiar. ¿Has observado dentro de tu familia que todas y todos tienen un carácter y una apariencia física diferentes? Incluso siendo parte de la misma familia sanguínea, nadie es completamente idéntico a otra u otro integrante. Piensa un momento, si tienes hermanos o hermanas, o en tu padre y madre, a pesar de ser hijos de los mismos progenitores, son diferentes en cuanto a carácter, apariencia física, estatura, color de piel o de ojos, y tienen gustos diferentes entre otros aspectos. Esto solo por dar un ejemplo. Sin embargo, además de las diferencias, comparten algo en común que no es solo el parentesco, sino es el hecho de que en el país y el mundo es un derecho humano el respetar a la diversidad. Dentro de tu círculo de amigas y amigos también te habrás dado cuenta que, aunque se llevan bien, son diferentes. Quizás existe la amiga que es muy bromista, el que es muy serio, tímido, o la que es más alegre y dicharachera. Unos tienen el cabello muy corto, hay quien vive en departamento o casa. Quizás profesan una religión distinta a la tuya o practican deportes diferentes. Seguramente hay quien tenga predilección por actividades diferentes a las que te gustan a ti. Sin embargo, a pesar de las diferencias, tienen en común que son personas, seres pensantes que tienen objetivos, sueños y aspiraciones distintas, pero no por ello unas menos valiosas que otras. A todas estas diferencias que existen entre los seres humanos se les denomina diversidad, y esta puede darse de muchas maneras: biológica, étnica, lingüística, de creencia, entre otras. Sin embargo, a veces esa diversidad, eso que hace diferente a una persona de otra, ha sido motivo de violencia. Esta tiene que ver con temor, desconocimiento o aversión a las diferencias entre una o un individuo y otro, de una comunidad o grupo social a otros. A este tipo de violencia se les ha llamado discriminación. Discriminar significa seleccionar excluyendo, esto es, dar un trato de inferioridad a personas o grupos por varias razones equivocadas, como su origen étnico o nacional, religión, edad, género, opiniones, preferencias, políticas y sexuales, condiciones de salud, discapacidades, estado civil, entre otras. La discriminación atenta contra la dignidad y los derechos humanos de las personas. Hay que tener presente que esas diferencias de pensar, de ser o de actuar no tienen que ser motivo de persecución o violencia, al contrario, pueden servir para unir a las personas y compartir experiencias y conocimiento. Como ya se comentó, además de tener en común que son personas y por ese simple hecho tener dignidad y derechos, también tienen en común que ante las leyes son iguales. Como consecuencia de actos violentos por discriminación fue necesario incluir en las leyes el respeto a todo ser humano sin distinción, es decir, sin discriminarlo y valorando la diversidad. Al estar contenido en las leyes se garantiza el respeto a la dignidad humana sin distinción en razón de edad, sexo, ideas políticas, discapacidad, situación de salud o enfermedad, origen étnico o nacional. También fue necesaria la creación de instituciones que tuvieran la facultad de hacer cumplir y aplicar las normas de protección contra la discriminación. En cuanto a las leyes que protegen de la discriminación a quienes habitan el país, está, en primer lugar, la Carta Magna, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ella emanan todas las leyes, en particular las que protegen y velan por los derechos humanos y persiguen y castigan actos de discriminación. Algunas de las leyes que previenen y sancionan la discriminación son la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
En cuanto a las instituciones, se encuentran la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las Comisiones Estatales de Derechos Humanos en cada una de las entidades federativas y el Consejo Nacional para prevenir la discriminación. El reto de hoy es el siguiente: elabora un collage, puedes utilizar una hoja, una cartulina o incluso algún recorte de tela que ya no uses. Busca recortes de personas que muestren la diversidad a la que se ha hecho referencia en esta sesión. Si bien es cierto que las imágenes son de individuos distintos, ya viste que tienen en común el hecho de que son seres humanos iguales y valiosos por el simple hecho de ser personas. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de tecnología, titulada Las herramientas. El aprendizaje esperado es: emplea herramientas, máquinas e instrumentos como extensión de las capacidades humanas e identifica las funciones delegadas en ellas. El énfasis es utilizar herramientas e instrumentos en diversos procesos técnicos. Nuestro resumen dice así: retomarás la delegación de funciones a las herramientas. Asimismo, se mostrarán algunas herramientas y las diferencias según su función. Algunas de ellas pueden ser de montaje, mecánicas, de sujeción, de golpe, de trazo, de corte, de unión, de medición. Distinguirás en qué énfasis tecnológicos se emplean. Revisarás cómo se emplean las herramientas como extensión de tus capacidades corporales e identificarás las funciones delegadas en ellas. Por último, reflexionarás sobre las ventajas y desventajas de usar algunas de ellas a partir de la delegación en funciones. Los humanos primitivos usaban su cuerpo para conseguir lo que necesitaban. Por ejemplo, cavaban con sus manos o cortaban la carne con sus dientes. El razonamiento humano las posibilitó paulatinamente diferenciarse del resto de los animales, comenzando a elaborar elementos que les facilitaban sus labores, y que fueron innovando desde objetos muy simples hasta las sofisticadas herramientas actuales. Las primeras herramientas utilizadas por los humanos primitivos fueron elementos que usó en su estado natural y que los encontró en su entorno. Por ejemplo, las piedras, huesos de animales y palos. Los humanos comenzaron a tallar, golpeando con una piedra, la cual fue utilizada como herramienta para elaborar otras. Hicieron puntas para usarlas como armas o crearon bordes filosos que les permitieron realizar diversos cortes. Fue así como crearon el cuchillo, el hacha y muy posteriormente el serrucho y el torno, entre muchos más. Con el paso del tiempo, fueron cambiando sus creaciones técnicas de acuerdo al contexto para elaborar otras más complejas, y gracias a estos avances e innovaciones, hoy existe una amplia variedad de herramientas. Un ejemplo de estas innovaciones son las pinturas rupestres, que pintaban con sangre de animales o elaboradas con pigmentos naturales, como el carbón vegetal o minerales. Con este ejemplo, ¿imaginas lo diferente que era la vida sin lápices de colores, cuadernos y hojas? Seguramente fue un proceso complejo buscar todos los recursos para poder pintar. Gracias a ello, ahora tienes muchas técnicas y múltiples herramientas e instrumentos para poder hacerlo. Pero ahora, recuerda que es una herramienta. Las herramientas son todos los objetos que utilizas con una finalidad. Operan de forma manual, no requieren de motores, pues generalmente funcionan a través de energía humana, y su uso permite potencializar las capacidades del ser humano. También debes recordar que las herramientas son de uso manual, y requieren de la fuerza y de la precisión del ser humano para emplearlas. Existen diversos tipos de herramientas y se clasifican por el tipo del trabajo que realizan o por su estructura y funcionamiento. El reto de hoy es el siguiente: comenta con tu profesora o profesor sobre los temas aprendidos en esta sesión. Si te gustó el video o te fue de utilidad, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.